Dios, amén. Ricardito, te dejamos, es tu tiempo, el Señor te bendiga y te avise. Amén, amén. Bien. Un abrazo a todos los hermanos que se conectan a la distancia. El Señor les bendiga y les guarde. Así que nuevamente seguimos con esta serie, la parte 5, el mensaje del tercer ángel y el cuarto ángel revelados en el Génesis. Ahí resumiendo un poco lo que venimos hablando de este mensaje glorioso que hemos venido sacando, ¿verdad? Desde ahí del Génesis, donde fue dado todo el mensaje ahí, hermanos queridos. Y empezamos con el diseño del arca y empezamos sacando ahí cómo fue diseñado el arca de Noé, piso bajo, segundo y tercero ahí. Ese diseño del arca tenía mensajes que llegan hasta nuestro tiempo, hermanos queridos, ocultos ahí. Ahí había una puerta al costado también. Había una gran ventana en el techo, en elevación, en la parte de arriba, que cuando entraba el sol iluminaba todos los compartimientos del arca. Mire qué interesante. También vemos también que ahí hay un pregonero al lado de la puerta del arca, pregonando el evangelio ahí para ese tiempo, esa advertencia final. Vemos también una manifestación del poder ahí, donde Dios nos le muestra a esa gran multitud que se agolpó alrededor del arca, mirando ahí ese acontecimiento cuando los ángeles traían a esa multitud de animales de todo tipo, de grupos de 7 reptiles, todo tipo de animales que Dios creó, fueron entrando al arca mientras los ángeles dirigían a aquellos animales. Qué mensaje glorioso ahí fuimos desarrollando y sacando de ahí del Génesis. Oh, hermanos queridos, y ahí fuimos viendo lo que cada parte del arca representaba, piso bajo, bajo, segundo y tercero, representa el mensaje del tercer ángel para nuestro tiempo. Ahí están esos 3 mensajes que llegan hasta nuestro tiempo en Apocalipsis 14, del 6 al 12, tenemos el mensaje del tercer ángel. Tenemos el mensaje del cuarto ángel representado por esa gran ventana que ilumina toda el arca ahí de Noé, hermanos queridos. Así también Apocalipsis 18 nos dice que la tierra será iluminada con ese cuarto ángel que se une al tercero en una proclamación final. Vimos también esa puerta del arca que está representada ahí en Juan 10, capítulo, hermanos queridos, del 1 al 3, el versículo 9, Cristo dijo, yo soy la puerta, hermanos queridos, ahí. Y también estaba el portero, vimos ahí en esa puerta, y al portero mandó que velase ahí. Y ahí desarrollamos el tema del portero, hermanos queridos, que son los centinelas que están a la puerta también del lugar santísimo, del santuario celestial, porque esa arca también tiene una representación del lugar santísimo. Y ahí vimos que en esa puerta, en esas, como Noé tenía 3 pisos bajos, segundo y tercero, también el arca cuando Dios la diseñó y le mandó el modelo a Moisés que lo construyera conforme al modelo que se le había mostrado del cielo, vemos una puerta, vimos 3 cosas ahí. Ahí en el santuario terrenal, en esa tienda había una puerta grande ahí, la puerta de la gracia ahí para adentrar al plan de salvación. Y ahí estaba en el atrio, estaba el altar del sacrificio ahí y estaba el lavacro. 3 elementos ahí en el atrio. Mire qué maravilloso. 3 elementos en el lugar santo que vimos ahí también. Vimos el pan de la mesa, el pan de la proposición ahí. 12 tortas, hermanos, en esa mesa ahí. Vimos el candelabro ahí y el altar del incienso. 3 cosas ahí en el lugar
santo, hermanos queridos. 3 mensajes para nuestro tiempo, hermanos queridos. Mire qué interesante. Y entramos al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza y habían 3 cosas más ahí. Qué maravilloso. 3 cosas ahí, hermanos queridos. La vara de Aarón, el maná que representa ahí, hermanos queridos, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Mire qué maravilloso. Y los 10 mandamientos están ahí. Su ley. Su ley ahí. Qué maravilloso, hermanos queridos. Y ahí fuimos describiendo ahí que el cuarto ángel también estaba ahí en el atrio, porque descendía fuego y consumía ahí el altar del sacrificio, ahí iluminando todo el atrio, ahí fuego de Dios descendía. Vimos también el cuarto ángel ahí que iluminaba el lugar santo con aquellos tubos de esos candelabros que eran iluminados día y noche, hermanos queridos. Vemos también ahí la Shekinah que alumbraba todo el santuario, hermanos queridos. Qué maravilloso esos elementos que nos describen ese mensaje glorioso que hay en todo el santuario. Hay un mensaje glorioso para nosotros. Vimos ahí el Evangelio eterno, en la gracia está en el atrio y la glorificación está en el lugar santo y en el lugar santísimo, hermanos queridos. El mensaje de la glorificación está en el lugar santo y en el lugar santísimo, y el mensaje de la gracia, el evangelio eterno, está ahí en el atrio, hermanos queridos. Qué maravilloso ahí, qué glorioso mensaje. Resumiendo, hermanos queridos, fuimos viendo también ahí otro elemento importante que vimos ahí cuando conectamos también esa manifestación de ese poder en los días de los discípulos en Pentecostés, hubo una manifestación gloriosa del poder ahí de Dios, ahí en Pentecostés, y el resultado de esos 5.000, 3.000 conversos, hermanos queridos, y vimos aquel lienzo donde se le mostró a Pedro que tenía que llevar el evangelio a los gentiles, lo que él llamaba inmundo, dice, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Y ahí Pedro comprende la visión, lo que Dios le estaba mostrando en ese lienzo era que el mundo gentil era llevado el evangelio ahí. La invitación, la tercera invitación de los convidados que no quisieron venir en la primera ni en la segunda, en la tercera invitación, Dios le dice a sus siervos que lleven el mensaje a los que están afuera, a los gentiles, y ellos disfrutarían de ese gran banquete. Y lo conectamos con Apocalipsis 14, ahí en el libro de palabras de vida del gran maestro, donde nos dice que el banquete de este tiempo ya está servido. Hicimos un paralelo, hermanos queridos, con la iglesia que Dios le ha dado Dos gran libros luz. importantes. Y ahora, en este momento, en esta etapa final, la tercera invitación está servida. El mensaje del primero, segundo, tercero y cuarto ángel está servido, hermanos queridos. Vimos cómo el rey invitó a Mefisofet, ¿se acuerdan? Ahí en primera de Samuel, ahí en el capítulo 9, Mefisofet, el hijo de Jonathan, amigo de David, ahí que quedó, hermanos queridos, ahora David lo invita al banquete. Vimos ese banquete 4 veces la invitación ahí, 4 mensajes, hermano, y conectamos con el mensaje del primero, segundo, tercero y cuarto ángel de la invitación para este tiempo a través de 4 mensajes, de 4 llamados que Dios le hace a su pueblo hoy en día. Despierta, despierta, despierta 4 veces en los días de Débora y Barak. También en el libro Cantares vimos ahí que el Señor le dice a la Sulamita, vuélvete, vuélvete, vuélvete y te miraremos, oh Sulamita. Dios le dice a su pueblo que se vuelva a la plataforma de la verdad, a la plataforma donde los pioneros
dejaron la verdad para este tiempo y eso se repetirá para nuestro tiempo, el fuerte clamor, pero con una mayor difusión ahora globalmente. Qué maravilloso, fuimos conectando y estamos en ese banquete del primero, segundo, tercer y cuanto ángel, estamos en ese banquete, hay que venir a la mesa del rey porque todo está servido. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí abarcamos, hermanos queridos, ese mensaje glorioso ahí. Y ahora tenemos un mensaje glorioso también, hermanos queridos, ahí para este tiempo, en la parte 5. Ahora nos introducimos ahora en Apocalipsis 14, 6 al 12 y vamos a ver la primera parte de este mensaje. Recordemos también que dice ahí Apocalipsis 6 al 7. Dice Apocalipsis 14, 6, vi volar en medio del cielo un ángel. Ese ángel tenía el evangelio eterno. Los ángeles decíamos ahí en Hebreos 1:14 que son los administradores, los que ministran, los que ayudan al pueblo de Dios, pero la predicación misma es llevada por hombres, por su pueblo. Vimos la cadena en la cual Dios usa para dar su mensaje, la revelación que Dios le dio a su Hijo Jesucristo. El Hijo se la da al ángel, que son los administradores, y ese ángel se la da a Juan, y Juan debe predicarla y llevarla a las 7 iglesias de este tiempo, hermanos queridos. Ahí está la cadena por la cual Dios trabaja con el mensaje, hermanos queridos. Qué tremendo. Y ahí decía gran voz, decía ahí el Evangelio eterno, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos queridos, y primero dice que tenía el Evangelio eterno, eso vamos a analizar ahora. Esa primera parte es el Evangelio eterno, este ángel tenía. El Evangelio eterno es el Evangelio de la gracia que fue dada antes de la fundación del mundo. La gracia se estableció allá antes que este mundo fuera creado. Y eso vamos a ver ahora, desarrollar la primera fase, el Evangelio eterno. Así que los invito, hermanos queridos. Voy a entrar con una cita después de haber resumido, hermanos queridos. Dice, el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando se ideó un plan, ese plan ya estaba ideado antes de la fundación del mundo, hermanos queridos, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable por la desobediencia, hermanos queridos. Se ideó un plan, dice ahí, entre el Padre y del Hijo para la redención de la raza culpable. Este reino existía, el reino de la gracia ya, o el Evangelio eterno, existía entonces en el designio de Dios, en los planes de Dios, en los secretos de Dios, existía por su promesa. Esta cita está extraída del Conflicto de los Siglos, la página 396. Otra cita, fíjense. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación en el Consejo de Paz entre el Padre y el Hijo, hermanos queridos, en favor del hombre caído. El plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo. Pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Sin embargo, fue una lucha aún
para el mismo Rey del universo, para el Padre, fue una lucha. Dice que esa conversación duró mucho tiempo, hermanos queridos. Los ángeles estaban esperando alrededor del trono de Dios para que, esperando saber cuál era la conclusión de esa conversación donde el Padre y el Hijo estaban conversando, hermanos queridos, y decidir quién moriría para salvar a la raza humana. Mire qué tremendo. Dice que para el Padre fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte. Me recuerda, hermanos queridos, a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo Isaac en sacrificio, tráemelo. ¿Cómo habrá sentido esa angustia, ese pesar ahí Abraham, reflejando un poco lo que sentía el Padre, hermanos queridos, allá en la eternidad, en esa conversación que duró mucho tiempo? ¿Cómo Abraham también sentía lo que sintió el Padre al dejar que su hijo muriera? Qué tremendo, hermanos queridos. El Padre sufrió con el Hijo, hermanos queridos. Qué tremendo tomar esa decisión, hermanos queridos. Qué tremendo, dice esta cita. Así su Hijo, dice, entregar a su Hijo a la muerte para la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, el misterio de la redención es un misterio que vamos a seguir, hermanos queridos, estudiándolo por mucho tiempo allá en los cielos, hermanos queridos. Es un misterio tremendo que estaba entre el Padre y el Hijo, hermanos queridos. Esta cita está en Patriarcas y Profetas, la página 48 y 49. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuera vencido por Satanás. Deseado de toda la gente, la página 774, hermanos queridos. Y ahora vamos a dejar que la Biblia se interprete por sí sola y vamos a entrar a los textos revelados, hermanos queridos, de este acontecimiento glorioso, hermanos queridos. Vamos a dejar que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Vamos a Proverbios ahí, Proverbios 8, hermanos queridos, para establecer ahí en el cielo, hermanos queridos, ahí. Vamos a Proverbios ahí. Qué interesante, hermanos queridos. Vamos a dejar que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Fíjense ahí en Proverbios del capítulo 8. Recordemos ese texto ahí en Zacarías. En Zacarías, vamos a leerlo completo, ese texto antes de entrar a Proverbios, hermanos queridos. En Zacarías, ahí, el capítulo 6, versículo 12 y 13, ahí. El libro de Zacarías 6, fíjense lo que dice ahí, para ir estableciéndonos con un escrito está, hermanos queridos. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el Hijo de Dios, hermanos queridos. Después dice ahí, es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Oh, hermanos queridos, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, hermanos queridos, y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos, entre el Padre y el Hijo, consejo de paz
En nuestras versiones dice entre dos, hermanos queridos, será efectuado el consejo de paz. Entre dos personas, el Padre y el Hijo, hermanos queridos. Y ahí entramos a Proverbios ahora, hermanos queridos, en esa conversación que hubo en el cielo. Y aquí como Proverbios describe aquí, hermanos queridos, capítulo 8, versículo 22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, desde los días de la eternidad, antes de la tierra fuera formada, antes de los abismos fui engendrada o engendrado, hermanos queridos, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, fíjense ahí, cuando formaba, creaba los cielos, allí estaba yo, dice ahí Cristo, hablando el Hijo de Dios aquí, hermanos queridos. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, estaba el Padre y el Hijo, cuando estaba el Padre ahí en la creación, hermanos queridos, dándole forma a la creación, estaba el Hijo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar y su estatuto, sus leyes, dice, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo sola delante de él en todo tiempo. Fíjense, aquí, hermanos queridos, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Esos versículos del 27 al 30, Cristo ahí está narrando cómo estaba con el Padre, estaban los dos ahí formando los cielos y la tierra. Oh, y en el versículo 22 al 26 habla que en la eternidad estaba con el Padre y habla de su principado y dice antes que fuera formada la tierra, antes de los abismos, ya había sido engendrado. Mire qué interesante, hermanos queridos. Se fijan, pero el versículo 27 ya está dándole forma a la tierra y creando. Antes está manifestándose con el Padre antes de la creación. Qué glorioso, hermanos queridos. Qué tremendo ahí. Cristo en la sabiduría de Dios aquí. Y en Primera de Corintios 1:24, ahí miren cómo la palabra nos describe. En Primera de Corintios 1:24 nos dice ahí quién es la sabiduría, quién es el que habla acá en el libro de Proverbios de 8 al 22. Ahí nos describe y nos aclara quién es la sabiduría de Proverbios ahí, hermanos queridos, 8 al capítulo 8 del 22 al 30, Primera Corintios 1:24, ahí nos dice ahí, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y también es la sabiduría de Dios. Ahí en Proverbios vemos el poder de Dios con el Padre creando, dándole forma a la creación. Qué maravilloso. Y está Cristo como la sabiduría de Dios ahí. Como la Biblia se interpreta a sí misma, hermanos queridos, su propio intérprete. Antes de los abismos
fui engendrado. Y ahí tenemos que ir al libro de Miqueas, hermanos queridos. En Miqueas 5:2, fíjense cómo se armonizan los textos, fíjense cómo van hablando por sí solos. Dejemos que la Biblia sea su propio intérprete, no le agreguemos, no le añadamos, no le quitemos, dejemos que sea su propio intérprete la palabra de Dios, hermanos queridos. Ahí en Miqueas, ahí el capítulo 5, los versículos, hermanos queridos, versículos 2. Miqueas 5:2 ahí nos describe, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Belén, la ciudad de Belén en Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, fíjense, son desde el principio, desde los días de la eternidad, dice esta versión, Reina Valera 1960, pero cuando usted van a la versión católica Torres Amán, ahí, citando este mismo texto, dice ahí, oh tú Belén, llamada Éfrata, tú eres una ciudad pequeña respecto de las principales de Judá, pero de ti vendrá, dice, el que ha de ser dominador de Israel, el cual fue engendrado, ¿ve? Aquí dice la palabra clarito en la Torre Samá, fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad, que decía Proverbio, Jehová me poseía desde el principio, tuve el principado con él. Miqueas que dice, desde el principio de los días de la eternidad fue engendrado. Fíjense cómo los textos, hermanos queridos, hablan por sí solos, se explican por sí solos. No le podemos agregar ni quitar. Qué maravillosa es la palabra de Dios cuando la dejamos hablar. Ahora vamos al Salmo capítulo 2, versículo 7 ahora. Vamos describiendo ahí, hermanos queridos, el Evangelio eterno, hermanos queridos, describiendo al Hijo de Dios, hermanos queridos, ahí antes de la fundación del mundo. Fíjense ahí en el libro de Salmo, el capítulo 7, capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos? ¿Piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí están los dos, contra Jehová el Padre y contra su ungido el Hijo de Dios, diciendo, rompamos sus legaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahí lo dice, ahí. Dice aquí, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, el Padre le ha dicho al Hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está el primer nacido, hermanos queridos, el unigénito, el primer nacido, hermanos queridos. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con varo de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahí tenemos. Y este mismo texto lo cita Pablo en Hechos, el capítulo 13, hermanos queridos. Pablo va citando en varias cartas, cita este texto, hermanos queridos. El capítulo 13, el versículo 33, dice Pablo, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito, dice Pablo, también en el Salmo, ¿ves? Segundo, al que leímos recién. Mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Pablo ratifica lo que dice David en el Salmo segundo, hermanos queridos. Y Hebreos también, en la carta de Hebreos, el capítulo 1, Pablo también introduce también aquí el mismo texto nuevamente ahí en el libro de Hebreos, el capítulo 5, cuando dice el Hijo superior a los ángeles, porque pregunta, ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Otra vez yo seré para el Padre y él será mi hijo, literalmente, hermanos queridos. Qué interesante ahí. Y ahí mismo en Hebreos, ahora el capítulo 5:5, Pablo sigue hablando, ahí dice, del mismo texto, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dice que así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, porque Cristo glorificaba al Padre, daba a conocer al Padre. Lo contrario, lo que hizo Satanás, se glorificó él mismo con su propia justicia y eso lo hizo caer. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahora, vamos al libro de Mateo. Fíjense en el libro de Mateo, ahí, el capítulo 1, hermanos queridos, versículo 20, ahí. Capítulo 1 del libro de Mateo, pongan atención, hermanos queridos, pueden anotar todos estos textos armoniosos que tienen una armonía, hermanos queridos, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, hijo de David, le dice el ángel, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, porque lo que en ella es, que está siendo engendrado en ella, es engendrado del Espíritu Santo es. Mire qué interesante. Ahí le dice a María, pero Lucas capítulo 1, versículo 35 lo aclara más, hermano, da una aclaración más interesante, hermanos queridos, en el libro de Lucas, el capítulo 1, versículo 34 y 35, hermanos queridos, miren. Entonces María dijo al ángel, cuando se le apareció el ángel, y María ahora le dice al ángel, ¿cómo se hará esto? Pues no conozco varón, dice María. Ahora le responde el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, entrará en ti, y el poder del Altísimo del Padre te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado, esta forma va a ser llamado, será llamado Hijo de Dios, no Yahweh, no Jehová, no tanto el nombre Elohim y todo, será llamado Hijo de Dios, hermanos queridos, el ungénito Hijo de Dios, el primer nacido. Mire qué interesante cómo lo aclara Lucas. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero aún lo aclara más, hermanos queridos, las cosas reveladas son para nosotros en la palabra de Dios. Las cosas secretas son las que de Dios no podemos acceder, pero podemos acceder a lo que está revelado en su palabra. Y el Hijo de Dios, hermanos queridos, está revelado en su palabra. Vamos ahora a Hebreos 10:5, hermanos queridos. Fíjense en Hebreos 10:5, ahí, el capítulo 10,
Versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, Padre. El Padre, la sombra que cubrió, la sombra del Omnipotente que cubrió, le preparó un cuerpo al Hijo de Dios, hermanos queridos. Qué maravilloso, cómo la Biblia nos va explicando. Y ahora en Primera de Juan, capítulo 5, fíjense ahora, Primera de Juan, capítulo 5, fíjense lo que dice ahí el versículo 1 y después el versículo 18. Miren, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿eh? Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Fíjense aquí, ¿lo entienden? Tenemos que ir meditando en esto. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. ¿Eh? Porque conoce, hermanos queridos, a Cristo y al Padre. Y todo aquel que ama al que engendró, al Padre, ama también al que ha sido engendrado, al Hijo, por él. Miren qué interesante. Ahora el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque es una nueva criatura y las viejas cosas pasaron. He aquí son ellas todas nuevas. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién fue engendrado? El Hijo de Dios fue engendrado por el Padre. Dice ahí, engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan, hermanos queridos. Ahora, mire qué interesante. Con él estaba yo, decía ahí en Proverbio, formándolo todo, hermano querido, ahí en la creación. Y ahí tenemos que ir a conectar con Génesis. Vamos a ver lo que dice Génesis, el capítulo 1, hermanos queridos. Fíjense, en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos, ahí está el Padre, y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ahí está el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdan el texto ahí que decía, yo estaba con él formándolo todo? Yo estaba formando ahí los cielos, los fundamentos, las bases, ahí los mares, ponía leyes ahí, hermanos queridos. Estaba con él, estaba con el Padre y el Hijo. Miren qué maravilloso cómo la Biblia, hermanos queridos, interpreta esos textos y nos dicen que ese Espíritu de Dios se movía, era el Hijo de Dios que estaba con el Padre al principio de la creación. Qué maravilloso, hermanos queridos. Ahora, fíjense lo que dice el libro de Job, nos aclara más, hermanos queridos, nos aclara más. Miren cómo va la armonía ahí en el libro de Job. Los invito al capítulo 33, versículo 4. Pongan atención, esto va armonioso. El Espíritu de Dios me hizo. Ah, ahí está. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios me hizo. La palabra hizo de crear, de formar. Y el soplo del omnipotente, el Padre, Querido Padre Celestial, el omnipotente que cubrió con su sombra, hermanos queridos, le preparó un cuerpo a quien, al Hijo, sopló del omnipotente, me dio vida.
Ahí están los dos. Se fija, el Espíritu de Dios me hizo, el Creador, el Hijo de Dios, y el soplo del Omnipotente del Padre me dio vida. El Padre le da vida a todas las cosas. El Hijo es el que crea todas las cosas. ¿Ven? Hermano, qué sencilla es la palabra de Dios. ¿Ves que tiene una armonía maravillosa? No podemos ni quitarle, ni agregarle, ni confundirnos. Como la Biblia nos va aclarando cada texto con otro texto, línea sobre línea, reglón tras reglón, un poquito aquí y un poquito allá. La Biblia se interpreta por sí sola y este tema podemos darlo solo con la Biblia. Ahora miren qué maravilloso lo que dicen los evangelios. Fíjense ahora, vamos al evangelio ahora, hermanos queridos. Vamos a Juan 8, versículo 42. Los invito allá al libro de Juan 8, 42. El capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿Ve? Porque yo de Dios he salido, esa palabra salido, nacido, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, no he venido por sí solo, no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, el Padre lo envió. De tal manera amó Dios al mundo que Dios envió a su único unigénito, el primer nacido. Yo de Dios he salido, he nacido. Hermanos queridos, Juan 17, 8 ahora, ahí en el mismo libro de San Juan, la misma línea, hermanos queridos, ahí, reglón tras reglón, 17, versículo 8, dice así, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente han conocido que salí de ti, Padre, que salí de ti, nací de ti, fui engendrado de ti, y han creído que tú me enviaste, y han creído que tú me enviaste. Oh, hermanos queridos, Juan 17, la oración por sus discípulos. Qué maravilloso, hermanos queridos. Juan 16, 27, ahora, hermanos queridos, en el mismo libro, Juan 16, 27. Fíjense la armonía. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, que yo salí de Dios, que yo nací de Dios, que yo fui engendrado del Padre. Versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Fui engendrado del Padre y he venido al mundo. He nacido del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermanos queridos. Y Juan 16:30 dice, ahora entendemos, dice los discípulos, que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios, que has nacido de Dios, que has sido engendrado de Dios. Oh, hermanos queridos, qué maravilloso. Y Juan 7, vamos ahí mismo en el libro de Juan, está todo explicado, hermanos queridos. Juan 7, ahí, el capítulo 7 del mismo libro, Juan capítulo 7, ahí también nos dice el versículo 28. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, no he venido solo de mí mismo, pero el que me envió, el Padre, es verdadero.
a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo. La palabra procedo, de él salí, de él nací, de él fui engendrado, él me envió. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Ahí, Juan 7, 28, 29, Juan 13, 3, Juan 13, 3, ahora, hermanos queridos, el capítulo 13, versículo 3. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, de nuevo la palabra salido, nacido, engendrado de Dios, y a Dios iba. Qué tremendo. Juan 18, 37, hermanos queridos. 18, 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Ahí está la palabra, ¿ves? He nacido. Para esto he sido engendrado. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué maravilloso, hermanos queridos. Ahí tenemos todos los textos, hermanos queridos, y mucho más. Hay mucho más. Ahora vamos a ver esa guerra en el cielo. Fíjense lo que dice, hermanos queridos, Historia de la Redención, la página 17, hermanos queridos. Fíjense lo que dice aquí la página de Historia de la Redención, hermanos queridos. Dice, rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Y ahí cuando vamos a Apocalipsis 17, Apocalipsis 12:7, Miguel y sus ángeles, ahí está el primer grupo, Miguel y sus ángeles, el comandante, el Hijo de Dios, luchaban contra el dragón y sus ángeles, el otro grupo, dos grupos ahí, en la rebelión del cielo, hermanos queridos. Dicen que interesante. Ahora, rebelarse en contra del gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios. ¿Con qué estaba combatiendo? Contra la ley de Dios. Fíjense, por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Con ese párrafo los quiero llevar a Ezequiel 28, hermanos queridos, para que veamos el escrito está, hermanos queridos. Vamos al escrito está. En Ezequiel 28 vemos ahí, del 1 en adelante, dice ahí, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, que aquí es un paralelo de Satanás, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, dice, y estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, fíjense esa palabra, contrataciones ahí. Esa palabra contrataciones se repite como 3 veces en esta lectura, hermanos queridos, se repite 3 veces ahí. Contrataciones se repite 3 veces en este capítulo,
hermanos. Dice, has multiplicado tu riqueza a causa de tu riqueza y se ha enaltecido tu corazón. ¿Ve? Esa palabra, se enalteció tu corazón. Otra vez, se enalteció tu corazón. Dice, en el trono de Dios me sentaré sentado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que se desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y marcharán tu esplendor. Fíjense, el versículo 12 nos vamos a saltar. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y aquí empieza a compararlo con ese querubín, con el lucero de la mañana, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello ahí de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, ¿ve? En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, brillo, onice, zafiro, dice ahí esmeralda, los primeros de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti. Nació con esos talentos, con ese talento de la música. Él era el director de los coros celestiales, por eso él sabe de mucha música y cómo ha corrompido Satanás al mundo a través de la música y cómo tiene corrompido a toda esta gente que está poseída con demonios, hermanos queridos. Ahora la música hacen ritos satánicos en esos grandes shows que vemos hoy en día de Shakira y de esos grandes eventos que hacen hoy día aquellos que usan la música. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. El día de tu creación, dice, fue creado, ¿ve? Ese, en el día de tu creación, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras te paseabas, piedras de fuego te paseabas, ahí en el losado de zafiro, donde está la ley de Dios, ahí estaba Lucifer, tenía ahí, cerca del trono de Dios estaba. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fíjense, y a causa de la multitud de tus contrataciones, ahí está de nuevo la palabra, contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fíjense, fuiste, dice, se halló en ti maldad. Número 2, iniquidad y pecaste. El pecado, fíjense. Y cuando vamos a Primera de Corintios, ahora fíjense como la Biblia, y pecaste. En Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo, hermanos queridos, 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pecaste, dice ahí, y el diablo peca desde el principio, hermanos queridos, desde que se reveló ahí. Dice, fue hallado en ti maldad, número 1. Dice, fuiste lleno de iniquidad, número 2. Y número 3, pecaste. ¿Y qué significa pecado? Versículo 4 ahí. Todo aquel que comete pecado, dice ahí el versículo 4, infringe también la ley, dice de Dios, porque pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Y qué decía el párrafo? Se rebeló contra la ley de Dios, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Se rebeló contra la ley de Dios. Allá en los cielos, hermanos queridos, se rebeló contra la ley de Dios. Fíjense,
Sigue diciendo Historia de la Redención, pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo. Y Gálatas 3:24 dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Se rebeló contra la ley, en otras palabras, contra el carácter del Padre y del Hijo, porque la ley dice es el ayo que me lleva a Cristo, que me lleva al carácter del Padre y al carácter del Hijo. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Sigue diciendo, Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Combatiendo contra la ley de Dios, contra el carácter del Padre y del Hijo, hermanos queridos, porque es el ayo que nos lleva a Cristo y al Padre. Ahora fíjense esta cita en Historia de la Redención, la página 18. Dice, Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley de Dios. Despreció al Padre y al Hijo, y eso es un pecado grande contra el Espíritu del Padre y del Hijo. Despreció, dice, expresó su desprecio por la ley de Dios. No la podía soportar. Dice, afirmó que los ángeles no necesitaban ley. Los ángeles, afirmaba él, y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, libres para seguir su propia voluntad, que siempre él los guardaría con rectitud, y que la ley era una restricción de su libertad, y que su abolición, de abolir, destruir, era uno de sus grandes objetivos, de su subversión, de su rebelión. Era uno de sus grandes objetivos. Este párrafo, hermanos queridos, se está cumpliendo hoy en día. Porque hay un paralelismo, hermanos queridos. Escuchen bien. Satanás hoy día se está envalentonando con todas las naciones, reuniendo a todas las naciones en rebelión contra la ley de Dios, contra sobre todo el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento me habla del Creador, del Padre y del Hijo, de los que crearon el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y como vimos los textos ahí en Génesis 1, dice, ahí hablaba de Dios creando, ahí estaba el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la suega, de la faz de los mares, y en Proverbios 8 de día se leía ahí, leíamos que estaba formando ahí los cielos y la tierra. Estaba el Hijo y el Padre. Yo estaba con él creándolo todo, formándolo todo. Se está envalentonando ahora en su rebelión y está despreciando la ley de Dios. Nuevamente se repite eso para nuestro tiempo, con las naciones ahora, reuniendo a todas las naciones para llevarlos a la transgresión y a despreciar la ley de Dios. Porque hoy día la gran mayoría de las iglesias evangélicas no soportan la ley de Dios. Y muchas iglesias dicen que la ley fue abolida hoy en día. Casi la mayoría del mundo cristiano está en contra de la ley de Dios, está en contra del Padre y del Hijo, que es el ayo que nos lleva a Cristo, la ley. Y ellos dicen, hermanos queridos, que haya libertad. Oh, hermanos queridos, ¿se acuerdan cuando Barack Obama implementó el género LGTB? Y todo el mundo empezaron a quitar las restricciones, hermano, en cada país. Dieron chip libre los gobiernos para que el movimiento LGTB pudiera tener derechos
y el gobierno ayudarlos a ellos en sus pecados, a tener hijos, cantantes, gay, hermanos queridos, podían adoptar hijos, hermanos queridos. Todo eso vino desde que Barack Obama en Estados Unidos difundió todo eso, restricción, hermanos, libertad para todo, libertinaje para todo, y todos los países copiando, vino la ideología del feminismo, querían libertad. Lo que pasó, ¿qué hicieron los gobiernos? Despreciaron los principios de Dios, hermanos queridos. Hoy día casi nadie se casa en matrimonio. Satanás fue destruyendo, se envalentonó destruyendo el verdadero matrimonio y ahora todos conviven en pareja. Pecado, hermanos queridos. Como este mundo está lleno, la copa rebalsando, hermanos queridos, por pisotear los principios de Dios. Por eso ahora dice que Satanás, una de sus cosas es abolir, era uno de sus grandes objetivos, abolir la ley de Dios. Y para allá va el último requisito que hoy día ya está la escena ante nuestros ojos, está la encíclica climática Laudato Si, llevándola León XIV en la página 237, viene el domingo ahí. Y Estados Unidos, Donald Trump, el proyecto 2025, ahí está también el domingo. ¿Cómo se juntan para acabar? Satanás quiere abolir, sacar totalmente, pisotear el pacto sempiterno que el Señor estableció en el cuarto mandamiento. Estamos ahí y lo estamos viendo como Satanás está trabajando y se están valentonando en los Estados Unidos, en varios estados, firmando la ley, hermanos queridos, pisoteando el verdadero día del Señor, sábado, reposo para Jehová tu Dios, y estableciendo un sábado espurio. Oh, hermanos queridos, debemos despertar. Si no despertamos ahora, hermanos queridos, oh, el Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron. Así también van a prevalecer en este tiempo los hijos de Dios fieles, van a prevalecer firmes, de pie, 144,000 que Dios tiene, que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Oh, hermanos queridos, qué tremendo, qué tremendo. Apocalipsis capítulo 12:7 ahí. Seguimos con el texto, estábamos en Ezequiel, después vamos a ir a ese texto, hermanos queridos. Sigamos en Ezequiel. Y fíjense, quedamos ahí el pecado, lo que ha hecho, hermanos queridos. Y fíjense, escuchen esto, hermanos queridos. El engaño de hoy, hermanos queridos. Hay un engaño hoy en día que se está llevando a cabo, hermanos queridos. El engaño de hoy, muchos dicen que la ley fue abolida. Y si nosotros razonamos, si ellos, fíjense cómo ellos, el mundo cristiano, cómo no razona, cómo Satanás los tiene tan ciego al mundo cristiano con la ley de Dios, hermanos queridos, y tergiversan escritos de la palabra de Dios. Y ellos no razonan, ellos razonaron en esto. Razonaran en esto, hermanos queridos, cuando ellos dicen que la ley fue abolida, ya, cuando uno conversa con ellos. Y fíjense, si empezamos a analizar eso, si no hay ley, como ellos dicen, no hay pecado. Una cosa va con otra cosa. Y si no hay pecado, no hay pecadores. Fíjense. Y si no hay pecadores,
en vano vino Cristo a morir. Fíjense, y si no hay pecado, tampoco hay muerte. Y si no hay muerte, tendríamos que ser inmortales como Dios. ¿Se fijan? A lo que lleva una cosa cuando alguien dice la ley fue abolida, si sacamos la ley, hermanos queridos, ¿cómo queda todo? No tendríamos pecado, no habría muerte, Cristo no habría a morir por nosotros y seríamos inmortales entonces. ¿Se fijan? Cómo la gente no piensa lo que dice, no razona las cosas. Y así tiene engañado con esos conceptos hoy en día la gente. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, si no hay ley, no hay pecado. Pero 1 Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. ¿Se fijan? Y si no hay pecado, no hay pecadores. Pero 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y si no hay pecadores, en vano vino Cristo a morir. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si no hay pecado, tampoco hay muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si no hay muerte, tendríamos que ser inmortales como Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fijan? Oh, hermanos queridos, qué tremendo, hermanos queridos. Ay, bien. Sigamos en Ezequiel, ahí, hermanos queridos. Hicimos un paréntesis ahí en Ezequiel 28. Estábamos ahí, hermanos queridos, en esas tres cosas. Se halló en ti maldad, número 1. Fuiste lleno de iniquidad, número 2. Y pecaste. Ahí nos quedamos. Y ahí hicimos un análisis del pecado. Porque lo que yo te eché del monte, dice de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Yo te eché del monte de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, de nuevo esa palabrita, contrataciones, van 3 veces, hermanos queridos. Profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. Por eso dice Malaquía, no les dejarás ni raíz ni rama. Satanás la raíz y las ramas son los impíos, sus seguidores. ¿Se fijan cómo se conectan ahí? Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió como estopa y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. Lo que le espera a Satanás, hermanos queridos. Qué tremendo. Y ahí, hermanos queridos, en Apocalipsis, el capítulo, fíjense ahí, Apocalipsis, ratifica esta lectura ahí, en Apocalipsis capítulo 12, hermanos queridos, versículo 7 ahí. Después una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ello en el cielo. Fue eché del monte de Dios, dice,
fue echado al monte de Dios, decía Ezequiel 28, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está, hermanos queridos, fue arrojado ahí. Ahora fíjense lo que dice historia de la redención cuando fue echado del cielo. Entonces el enemigo dice, señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó, ¿los expulsarás también a ellos, a estos que me siguen, y dejarás semejante vacío en el cielo? Fíjense, ¿y dejarás semejante vacío en el cielo? ¿Los expulsarás a ellos también, a ellos que están conmigo? Pero sí los expulsó, porque la palabra de Dios dice aquí, hermanos queridos, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los ángeles, estrellas son los ángeles, y la arrojó a la tierra. Fue la tercera parte de los ángeles que fue arrojado a la tierra ahí, hermanos queridos. ¿Se fijan? Pero quedó un vacío, hermanos queridos. Ahí quedó un vacío en el cielo, quedó un vacío. Ese vacío va a ser llenado por los redimidos de esta tierra. Van allá a completar ese vacío, van a llenar ese vacío. No va a ser por ángeles, sino va a ser por la raza humana redimida, hermanos queridos, que Dios va a redimir y redimió con su muerte, y esos van a ser sellados, hermanos queridos, y van a ocupar el lugar vacante que dejaron esos ángeles caídos, hermanos queridos. Ese vacío será lleno por esa gran multitud, hermanos queridos, de salvos. Qué tremendo, hermanos queridos. Qué glorioso. Está todo en la palabra de Dios, hermanos queridos. Avancemos. El Padre consultó con el Hijo. Ahora fíjense, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Pero fíjense, lo sometería a prueba, ¿ve? Para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente o fuera del peligro. El Señor estaba, el Hijo de Dios, con el Padre. El Padre consultó con el Hijo en esa conversación con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre, hermanos queridos, para que habitara la tierra, pero lo iba a someter a una prueba de fidelidad, hermano querido. El Padre iba a verificar esa lealtad al crear al hombre. Tenía que probar al hombre su lealtad y fidelidad antes que se lo pudiera considerar en los cielos, vivir allá eternamente. Entonces, ahí donde vamos ahora, Génesis, hermanos queridos, donde explica Génesis 2, donde va explicando, hermanos queridos, lo sucedido ahí. En Génesis el capítulo 2, hermanos queridos, dice ahí, 7 al 9, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jehová, Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, primer árbol. Segundo árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Estaba el árbol de la vida por un lado en el oriente
y estaba el árbol de la ciencia del bien y el mar, donde Adán sería probado ahora. Mire qué interesante ahí. Versículo ahora, hermanos queridos, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿ve? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Te fija? Lo puso como mayordomo ahí para cuidarlo y lo labrara, hermanos queridos, el trabajo de labrar, trabajar ahí la tierra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora viene la advertencia. Mas del árbol de la ciencia del bien del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora Dios le da toda la información y los ángeles venían a conversar con Adán y le explicaban lo que sucedió en la rebelión del cielo. Hermanos queridos, Adán sabía lo que había pasado con ese querubín en los cielos, estaba informado y tenía la advertencia ya dada ahí. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y la trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán le puso el nombre a todos los animales que conocemos hoy en día. Entonces Jehová Dios hizo caer, porque vio que el hombre estaba solo y Adán veía que cada animal tenía su pareja y le dio una ayuda idónea a Adán. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, fíjense, del costado, aquí está el cirujano operando nuestro Dios Adán, cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fui tomada, por tanto dejará el hombre a su mujer y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne, y ahí los bendijo el primer matrimonio, ahí tenemos. Pero esto tiene una conexión, hermanos queridos, que vamos a ver ahora. Y esto explica algo a los ángeles. Recordemos que los ángeles, Satanás primeramente difundió todo ese ese celo y esa envidia, ese odio contra el Hijo de Dios. Lucifer, ese querubín, no aceptaba que Cristo era el Hijo de Dios, que era el engendrado de Dios. Él veía que ese ángel era igual a él. Él pensaba que era creado también el Hijo de Dios y no podía aceptar que Cristo pudiera estar al lado del Padre y estar en la conversación de los secretos del Padre. Pero y los ángeles quedaron confundidos, hermanos queridos, de cómo vino el Hijo, cómo nació el Hijo del Padre. Y Dios, aquí en Primera de Corintios tenemos que ir al capítulo 10 de Primera Corintios, hermanos queridos, donde señala aquí a Eva, a la mujer, hermanos queridos, en Primera de Corintios, el capítulo 10, vamos a ir porque da una explicación, hermanos queridos, a los ángeles de cómo vino el Hijo ahí. Capítulo 10, capítulo 11 de Primera Corintios, capítulo 11 de Primera Corintios, versículo 10. Pero antes vamos a ver el versículo 3, fíjense. Aquí hablando, dice Pablo, atavío de las mujeres. Y empieza ahí a narrar Pablo, os alabo, hermano,
porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis, les dice a ellos, fíjense, Pablo empieza a decirle aquí a la iglesia, pero quiero que sepáis que Cristo, dice, es la cabeza de todo varón, el Hijo de Dios, y el varón es la cabeza de la mujer. Fíjese cómo Pablo empieza a describir jerarquía aquí. Y Dios, la cabeza de Cristo. ¿Se fijan? Fíjense cómo empieza Pablo a narrar. Cristo es la cabeza de todo varón en jerarquía, así como el varón es la cabeza de la mujer, así también el Padre es la cabeza de Cristo, de su Hijo en jerarquía. Así empieza el capítulo 11 y fíjense ahora el versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y aquí viene, por causa de los ángeles. Hay una causa por los ángeles del cielo donde quedaron con una duda de cómo vino el Hijo, cómo salió del Padre y cómo fue engendrado, porque Satanás había difundido que Cristo no era el Hijo de Dios y que era un ángel creado. Y ahora, en Génesis, ahí, cuando vemos al Padre, le da la explicación a los ángeles de cómo vino el Hijo, hermanos queridos. Y ahora los ángeles ven la figura de cómo nació el Hijo. Y ahí cuando le dice, ahí, del costado de Adán, sacó, hermanos queridos, a la mujer. ¿Se fijan? Así también el Hijo, hermanos queridos, fue sacado, arrancado del Padre, hermanos queridos, y el Hijo vino a ser, hermanos queridos, ahí divino como su Padre. Fíjense, hermanos queridos, ahí quiero leerle una cita, hermanos queridos. Quiero leerle esta cita, hermanos queridos. El Padre eterno, el inmutable Dios, el inmutable, el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, engendrado, lo dio, arrancado de su seno, arrancado del seno del Padre, así como la mujer fue arrancada de la costilla de Adán, vino el Hijo, de su sustancia, aquel que fue hecho a la imagen expresada de su persona, lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Hebreos capítulo 1, versículo 3, ahí aclara, hermanos queridos, esto lo que estoy narrando en el libro de Hebreos, hermanos queridos, el capítulo 1, el versículo 3. El cual siendo él, el resplandor de su gloria, él, el Hijo de Dios, y la imagen misma de su sustancia, ahí está, sustancia, hermanos queridos, sustancia de su misma divinidad, arrancado, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Se fija? Ahí está explicado, hermanos queridos, cómo vino y cómo nació el Hijo del Padre. Fue arrancado del seno del Padre. Eva fue arrancada de la costilla de Adán. Esa era la explicación para los ángeles. Por eso ahí puso esa señal de autoridad
ahí en la mujer para darle esa explicación, hermanos queridos. Qué glorioso, qué gloriosa explicación, hermanos queridos. Ahí se explica todo eso, hermanos queridos. Y para ir terminando, vamos a ver esa caída del hombre, hermanos queridos, en Génesis capítulo 3. Tenemos la caída del hombre. En Génesis 3, hermanos queridos, la desobediencia ahí. Y vemos como aquí esa rebelión se traslada a la tierra ahí. Y vemos como nuestros primeros padres desobedecieron la ley de Dios, así como Satanás en el cielo se fue en contra de la ley de Dios. Nuestros primeros padres también, al desobedecer, se pusieron en contra de la ley de Dios. Se convirtieron en rebeldes de la ley de Dios, hermanos queridos. Y si Dios no hubiese intervenido, el Hijo, hermanos queridos, en esa conversación que tuvo de mucho tiempo con el Padre para decidir que su Hijo viniera a morir. El Señor le dice ahí, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Ahí está, hermanos queridos. Cristo, el Hijo de Dios, iba a ser la enemistad que se opondría contra el dragón ahí. Porque de la simiente, dice ahí, pondré enemistad, me pondré, se opuso Cristo ahí, para él morir por la raza humana. Ese era el plan de salvación que Dios trazó, que el Padre dio a su Hijo, hermanos queridos, para rescatar a la raza humana. Entre ti, la serpiente, y entre tu simiente, y ésta te herirá en la cabeza, y la mujer y la simiente suya vendría, hermanos queridos, el Mesías, la simiente suya de la mujer, de la iglesia, y tú le herirás en el carcañar ahí. Y Apocalipsis 12 describe, hermanos queridos, eso, a esa simiente suya de la mujer, lo que haría Satanás en ese conflicto, hermanos queridos. 12, versículo 2 al 6, hermanos queridos. Capítulo 12 dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto, de la angustia de su alumbramiento. Ahí está la mujer, dice ahí. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Se fijan? Satanás estaba por devorar a su hijo, al hijo de Dios, a la simiente suya de la mujer que vendría. Trató en los días de Moisés a través de Faraón, hermanos queridos. Satanás mandó a matar a los niños de 2 años creyendo que Moisés era el Mesías, era el libertador, y Faraón fue influido por Satanás y mandó a matar a aquellos niños ahí, hermanos. Y en los días de Herodes también, Satanás influyó en Herodes, y Herodes mandó a matar también a esos niños de 2 años en ese genocidio. ¿Qué quería hacer Satanás? Devorar al hijo tan pronto como naciese, hermanos queridos. Pero Cristo le aplastó la cabeza ahí en la cruz a Satanás. Fue pisoteada la cabeza de Satanás. Cristo triunfó en la cruz, llevando todos los pecados de la humanidad y pagando el rescate por todos nosotros, y el perdón ahora, hermanos queridos, era para toda la raza humana, solo que tenían que aceptar ese perdón maravilloso que Dios hizo en la cruz. Qué maravilloso, hermanos queridos. Ahí está la victoria de Cristo en la cruz, hermanos queridos.
en ese conflicto, hermanos queridos, y ahora hay un conflicto por la ley de Dios, hermanos queridos. Fíjense, y esa va a ser la prueba para nosotros hoy. Escuchen esto, en el cielo Satanás se rebeló contra la ley de Dios, o sea, contra el carácter del Padre y del Hijo. Número 2, Satanás engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los llevó a rebelarse en contra de la ley de Dios, o sea, contra el carácter del Padre y del Hijo. Ahora, en tiempo presente, en este tiempo, Satanás engaña al mundo entero, llevándolo a este mundo, llevándolo a rebelarse en contra de la ley de Dios, o sea, contra el carácter del Padre y del Hijo, revelados en el cuarto mandamiento de Dios, de la ley de Dios. ¿Se fijan cómo se repite esto? Y eso está haciendo hoy día Satanás, hermanos queridos, rebelarse contra la ley de Dios en la última historia de este mundo, el último conflicto que terminará ahora en este tiempo que ya estamos viviendo, y estamos viendo las escenas de la última prueba que tenemos que pasar, hermanos queridos. Se fijan, por eso es necesario de prepararnos, hermanos queridos, debemos prepararnos para lo que viene, hermanos queridos. Tremendo, hermanos queridos. Bien, hermanos queridos, quiero leer en primeros escritos el último párrafo, la página 145, ahí, hermanos queridos, para ir terminando. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que le seguía en orden de Cristo. Su semblante, como de otros ángeles, era benigno, denotaba felicidad. Su frente alta, espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26, estaba el Padre y el Hijo creando al hombre. Por eso dice, cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús, deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio, y deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. La página 149 termina diciendo el plan de salvación. El cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte sin remisión para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir, hermanos queridos, pero vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. Recuerden que el Padre habita en luz inaccesible. El ángel que me acompañaba dijo, está en íntimo coloquio con su Padre. En esa conversación que duró mucho tiempo, está en íntimo coloquio con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y duda, y resplandecía de amor y benevolencia inefable. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre. No todo estaba perdido, les dijo Cristo.
a los ángeles que esperaban de esa conversación con su Padre, y que había estado intercediendo con su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate. Había estado intercediendo con su Padre y había ofrecido él mismo su vida, el Hijo de Dios, como rescate y cargar él mismo la sentencia de muerte, a fin de que por su intercesión pudieran los hombres encontrar perdón. Qué maravilloso y misericordioso, para que Dios, para que por los méritos de la sangre, hermanos queridos, y la obediencia de Él a la ley de Dios, ellos estuviesen a favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto de la vida. Qué maravilloso, hermanos queridos. Terminamos con esta cita, esta parte número 5. Qué tremendo. Nos queda la parte número 6 para analizar, hermanos queridos, la segunda parte ahí, cuando dice que es temer a Dios, que es darle gloria, la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que creó. Esas frases, cada una las vamos a ir analizando con historias de la palabra de Dios, que podamos reflexionar en el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia que todavía está vigente y la puerta está abierta todavía para presentarnos ante el Señor, hermanos queridos. El Evangelio eterno es el Evangelio de la gracia que se originó antes que este mundo fuera creado, formado, hermanos queridos. Estaba en el designio de Dios. Ese era el plan de Dios, trazado desde antes de la fundación del mundo, donde el Cordero fue inmolado por todos nosotros antes de la fundación del mundo. Reflexionemos en el Evangelio eterno, hermanos queridos, y de cómo debemos presentarlo a aquellos que quieran conocer la verdad. En Apocalipsis 14, del 6 al 12, el mensaje del tercer ángel. Vamos a orar. Querido Padre que está en el lugar santísimo del santuario celestial, le damos gracias porque a través del Evangelio eterno vemos revelado en su palabra cómo vino el Hijo y cómo el Hijo de Dios trazó y se entregó en esa conversación con el Padre y darse el mismo a morir por todos nosotros y la raza humana y tener el perdón que tenemos ahora. Y podemos aceptar este perdón a la invitación que usted nos hace a través de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Gracias, Padre, por ese enorme sacrificio. Gracias por dar a su Hijo. Gracias por su Hijo en el cual triunfó, aplastó la cabeza de este querubín protector, Satanás, diablo, y triunfó para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Padre, porque todo lo pedimos en estas horas, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.